Hola, ¿qué tal nuevamente? Un gusto saludar como todas las clases. Hoy vamos a hablar un poquito de la empresa y los contratos mercantiles. Esta es la clase número 4 de la unidad 4. ¿Ok? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en la influencia que tienen las empresas en la economía del país? Pues creo que es una interrogante que muy poco nos hacemos o que nos detenemos a pensar, ya que pues quizá es algo como que pues decimos, no somos empresarios, al final de cuentas pues no es algo como que tenga que ver conmigo, etcétera. Sin embargo, pues gracias a estas empresas se abren fuentes de empleo, fluye la economía, fluye el comercio y todo ello que permite nuestro desarrollo tanto como individuos como en sociedad. Porque si no hubiera empresas, si no hubiera empresas que producieran, que maquilaran, que vendieran, pues a lo mejor estaríamos como, pues a lo mejor muchos sin empleo, quizás muchos, buscando cómo procesar las cosas, cómo hacer una tele, cómo hacer un cuadro, etcétera, ¿no? Así poco a poquito como que regresando a lo anterior, a la historia, a la prehistoria. ¿Qué es una empresa? Este concepto como que no es tan desconocido de nosotros, ya que pues sabemos o muchos de nosotros trabajamos ya en una empresa, ¿no? Ya sabemos que es una persona moral, que la empresa es la actividad que le da el carácter de comerciante a una persona, que la empresa es una actividad que consiste en coordinar o organizar tanto elementos corpóreos como incorpóreos, así como el trabajo de las personas para producir o intercambiar bienes o servicios. Pues es correcto, la empresa va a ser esa persona moral que va a ofrecer trabajo, que va a estar regulada sobre las leyes mercantiles y que va a tener personalidad jurídica que la misma ley le va a otorgar. Entonces, en términos económicos, la empresa pues va a ser ese establecimiento comercial o mercantil de producción y de distribución de bienes y servicios, de tal forma que únicamente funciona a través de la visión de un comerciante que cuando cuenta con una organización jerarquizada se transforma en empresario. ¿Por qué? Porque aquí en la empresa ocupamos un organigrama que nos dice quién va a estar a la cabeza de todo dirigiendo a los demás y quién en su conjunto van a apoyar también a dirigir a otras personas. Entonces, se va a dedicar a hacer crecer su empresa a través del desarrollo de sus habilidades en la actividad del comercio. Ahora que ya tenemos bien claro qué es una empresa, vamos a ver cuáles son los elementos de la empresa. Primero encontramos los personales y aquí encontramos a qué son esos objetivos del personal que dirige y organiza los elementos objetivos o materiales, es decir, es el empresario y los auxiliares dependientes e independientes. A lo mejor encontramos a un director general, encontramos a un coordinador de ventas, a un coordinador de la administración, una atención a clientes, el área de contabilidad, etcétera. Entonces, los elementos personales de la empresa van a ser todas esas personas que van a trabajar dentro de la empresa y que van a hacer que funcione, que fluya, que tenga un que ver la empresa. Aquí vemos que el empresario pues va a ser quien ejerce profesionalmente y en nombre propio, pues valiéndose de una organización de personas o de bienes en una actividad lícita, encaminado a la producción para el cambio de bienes o servicios que no consistan en obras de ingenio u otros trabajos intelectuales. Aquí el empresario va a ser ese que nos va a dirigir a todos. Se menciona aquí porque pues es la cabeza importante. Ahora, ¿quiénes son esos auxiliares mercantiles? Pues son esas personas que van a ejercer una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o de facilitar su conclusión y se dividen en auxiliares dependientes del comercio, que son aquellos que están subordinados a un comerciante al cual prestan sus servicios de modo exclusivo, por ejemplo, factores, gerentes, contadores privados, dependientes, viajantes y de agentes de ventas. Dejen subir un poquito el brillo.
Ahora, auxiliares independientes del comercio. Estos despliegan su actividad a favor de cualquier comerciante que la solicite. No está supeditado a un comerciante determinado, por ejemplo, los corredores, los intermediarios libres, agentes de comercio, comisionistas y contadores públicos. Estos van a ser a lo mejor personas externas que van a ayudar a que pues la empresa pueda hacer algunos negocios. Sin embargo, no van a estar como que ahí trabajando en la empresa de 9 a 6 de lunes a viernes, sino que a lo mejor un día o dos a la semana, o solamente por comisiones de que yo te ayudo a cerrar tal negocio, tú me das a lo mejor un 20-30% y así quedamos. Entonces, ahora que entendemos que los auxiliares dependientes son los que van a estar de 9 a 6 y los auxiliares independientes un día a la semana, dos o cuando ellos quieran, pasamos a los elementos materiales de la empresa. Estos son los elementos corporales o materiales, los muebles, las enseres, las mercancías, las materias primas. Estos bienes van a ser susceptibles de apropiación y pueden trasladarse de un lugar a otro sin afectar su naturaleza. Se distinguen de los enseres que en la categoría de muebles sirven como utensilios e instrumentos necesarios en una casa o para el ejercicio de una profesión. Aquí estamos hablando a lo mejor de los camiones, de las motos, de las computadoras, de las libretas, de la maquinaria, de las instalaciones, de los muebles, de las sillas, etcétera. Todos esos elementos que nos van a ayudar a conformar nuestra empresa, que nos van a ayudar a que la gente que está dentro de ahí pueda trabajar, ¿no? En ello, pues a lo mejor también las máquinas que nos ayudan a producir, cortadoras, etcétera, ¿no? Todo dependiendo más del área a lo mejor en la que nos vamos a enfocar. Ahora, la mercancía. Este es otro elemento de la empresa que pues es obviamente de suma importancia porque sin ella pues no tendríamos como que un porqué de nuestra empresa. En el inciso A nos dice que puede ser todo género vendible, es decir, cualquier cosa por la que se pague un precio justo para su adquisición. Es decir, nosotros podemos vender cualquier cosa siendo lícita mientras nos paguen un precio por ella. B es la cuenta de activo representativa del valor de las mercancías adquiridas por la empresa para su posterior venta. A lo mejor esta mercancía también puede ser, a lo mejor ser ya algo hecho, que ya nada más nosotros le aumentemos un porcentaje y lo vendamos. En la C es la cosa material u objeto cuya producción, transformación, distribución o utilización o venta es motivo de actividad y trato comercial. Aquí ya a lo mejor nosotros producimos, distribuimos y vendemos de manera general, haciendo ya un trato comercial, es decir, que nos vamos a dedicar al comercio desde cero. Entonces, estos serían los tipos de mercancía y las mercancías que tenemos, pues, por vender, ¿no? Y otro elemento de la empresa. Ahora, los elementos incorpóreos son elementos incorpóreos, la clientela, el avio, el derecho de arrendamiento y la propiedad industrial. ¿Qué es la clientela? Pues van a ser esas personas que nos van a comprar y que van a ayudar a que nuestra empresa crezca. El avio constituye ese reconocimiento que tiene la empresa en la sociedad, ya sea por hábitos de consumidores, proveedores, la clientela. Es un activo fijo intangible de la empresa. Es decir, a lo mejor va a ser nuestra razón social o va a ser como que, ay, en tal empresa venden pastel, en tal empresa venden, venden a lo mejor trastes, etcétera, ¿no? Ya dependiendo de lo que nosotros pues nos dediquemos. Ahora, por otro lado, el derecho de arrendamiento. Pues este sirve para que la empresa pueda cumplir con la necesidad de tener un local o un establecimiento para mantener sus elementos incorporales juntos. Es decir, a lo mejor ya que paguemos un lugar, una renta, o a lo mejor que ya sea nuestro el lugar. La propiedad industrial nos habla de la regulación y las patentes, de los registros,
los diseños, las marcas, los avisos, todo lo que tiene que ver con el ámbito legal. Todos esos requisitos que mencionábamos anteriormente, ¿no? Como el registro público de la propiedad, a lo mejor esos permisos estatales, municipales, federales, etcétera. Ahora vamos a ver un poquito sobre la diferencia entre la negociación y las sociedades mercantiles. Pues la diferencia radica en que la empresa es una unidad económica, mientras que la negociación mercantil es la base física de la empresa. Es decir, que estas van a depender una de la otra, ¿no? A lo mejor para tener una negociación vamos a tener esa unidad económica, y para que exista esa unidad económica vamos a tener que tener esa negociación mercantil. ¿Por qué? Porque va a ser todo ese conjunto de cosas y derechos que se van a combinar para ofrecer al público bienes o servicios con el propósito de lucro, de vender. Y la sociedad pues va a ser esa empresa que con un conjunto de individuos y con un fin en común va a tener una vinculación con pues denominado contrato de sociedad, que se compromete a destinar bienes que forman parte de su patrimonio, por tanto recursos del capital, esfuerzo y conocimiento. Es decir, que para que existan ambas vamos a tener que tener un poquito de las dos. Ahora regresamos a la diapositiva. ¿Por qué creen que es importante que tengamos esta negociación dentro de las sociedades mercantiles? Porque pues meramente la negociación nos va a ayudar a que nuestra empresa crezca, a que se venda lo que a lo mejor ofrecemos, los bienes o servicios que ofrecemos, y por eso es importante saber cuál es esa diferencia, ¿no? Y tenerlas bien ubicadas, que una pues es una unidad económica y la otra va a ser esa base física que nos va a ayudar a que nuestra empresa crezca. Ahora comencemos un poquito con los tipos de sociedades mercantiles. Empezamos con la sociedad de nombre colectivo. Esta pues no cuenta con un mínimo de socios para integrarse. Su capital social está representado en acciones, existe bajo una razón social y los socios responden de manera subsidiaria y limitada y solidariamente a las obligaciones de la sociedad. Esta va a contar con uno o varios administradores que pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Ahora B, sociedad en comandita simple. Esta se conforma de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidaria de las obligaciones de la sociedad, y de uno o varios socios comanditarios que únicamente responden por el pago de sus aportaciones. Por lo mismo se encuentran impedidos para ejercer la administración de la sociedad. Funciona bajo una razón social y su capital social está representado en partes sociales. Ahora C, la sociedad en comandita por acciones. Esta se va a conformar también por uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria y limitada y solidaria a las obligaciones de la sociedad, y puede ser administrada por uno o varios socios o personas ajenas a la sociedad. Funciona bajo una razón social sin un mínimo de capital legal, representada también en acciones. La sociedad cooperativa, esta se va a regular bajo su propia ley, que procura el mejoramiento social y económico de los asociados, así como repartir los rendimientos a prorrata, y se integra por un mínimo de 5 socios, los cuales aportan donativos y rendimientos en dinero, especie o trabajo. Funciona bajo una denominación social y su capital social está representado en certificados de participación. Se encuentra administrada por una asamblea general, un consejo de administración, uno de vigilancia y en comisiones especiales. Ahora la sociedad de responsabilidad ilimitada. Esta va a existir bajo una denominación o razón social. Se integra con un máximo de 50 socios que responden únicamente por el pago de sus aportaciones. Con un capital social dividido en partes sociales, puede ser administrada por uno o más gerentes, en calidad de socios o personas extrañas a la sociedad. Ahora la sociedad anónima. Esta se va a integrar a partir de 2 socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esta va a funcionar bajo una denominación y un capital social representado en certificados de aportación y acciones. Esta también puede ser administrada por socios o personas extrañas
Y dentro de esta sociedad anónima existen dos categorías que no se pueden omitir. Entre este tema, pues los promotores de inversión, los SAPI, y las bursátiles, las SAP. Las primeras son sociedades mercantiles mexicanas constituidas conforme a los requisitos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero sometidas al régimen de las SAPI, establecido en la Ley del Mercado de Valores. También están sujetos a la supervisión de la Comisión del Mercado de Valores, al momento de registrar por sus acciones a los valores que les representen. Las segundas reciben su nombre por la inscripción de las sociedades representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones en el registro bursátil. Se encuentran regulados por la Ley del Mercado de Valores, los usos bursátiles y las mercantiles, la Ley General de Sociedades Mercantiles y supletoriamente por el Código Civil Federal. La sociedad por acciones simplificada pues va a ser aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente van a estar obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. También los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificadas no podrá rebasar a 5 millones de pesos. En caso de rebasar el monto, la sociedad por acciones simplificada deberá transformarse en otro régimen de sociedad de los contemplados en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok, aquí encontramos entonces todas estas sociedades que tenemos reguladas por el Código de Comercio. Estas 7 sociedades reguladas por el Código de Comercio o por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora, en distinción ¿cuál va a ser esa distinción de un contrato civil a un contrato mercantil? Es decir, ¿cuál es esa diferencia? Primeramente hay que ver que el contrato, ¿qué es el contrato? ¿No? Pues va a ser este acuerdo de voluntades en donde las personas se van a obligar a una determinada cosa, donde van a adquirir obligaciones y derechos y obligaciones. Las personas que van a intervenir en este contrato, en estos contratos, se van a llamar contratantes y pueden ser tanto personas físicas como jurídicas. ¿Cuáles van a ser esos elementos de los contratos? Pues existen cuando tengamos el consentimiento de ambas partes, el objeto del contrato, la causa de nuestro contrato. ¿Qué quiere decir el objeto? Pues, ¿qué vamos a vender? A lo mejor yo voy a vender mi moto, ¿y qué va a ser esa causa? El por qué, ¿no? El por qué la voy a vender, el por qué la voy a adquirir. Entonces, esos van a ser los elementos que vamos a tener en nuestro contrato para que pueda existir. ¿Cuáles son las clases de contrato? Existen según su forma, verbales y escritos, según la regulación legal, típicos y atípicos, según la legislación aplicable, civiles, mercantiles, administrativos, laborales, según fuerza de las partes, igualitarios y de adhesión, según beneficio obtenido, onerosos, gratuitos y aleatorios. ¿Cuál va a ser esa estructura de un contrato escrito? Normalmente los contratos siempre llevan un título que indica el tipo de contrato de compraventa, contrato de adhesión, contrato de arrendamiento, etc. Y tiene un cuerpo sustantivo que identifica a las partes. Nos va a decir el lugar, la fecha, la identificación de quién va a suscribirlo, la representación de los intervinientes, identificación de bienes y servicios, identificación del ámbito geográfico. También trae cláusulas, un cuerpo normativo que va a estar, consiste en pactos o acuerdos objeto de contrato, y un cierre, la fórmula de cierre donde se indica la forma de realizar el acuerdo. Aquí también normalmente pues tenemos esa firma, esa fecha nuevamente y ese nombre. El contrato de compraventa en el Código Civil se define como aquel contrato por el que uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ello un precio de cierto dinero. En el contrato de compraventa también vamos a tener que existen civiles y compraventas mercantiles. Para que se distinga una de la otra, el Código de Comercio dice que será mercantil la compraventa de cosas muebles,
para revenderlas bien en la otra misma forma que se compraron o bien en otra diferente, pero con ánimo de lucrarse en la venta. Es decir, que para que sea mercantil nosotros tenemos que comprar algo y revenderlo y buscar lucro, es decir, una ganancia. Ahora vamos a establecer bien las diferencias del contrato civil y el contrato mercantil. Por el lado civil, pues tiene que ser sobre cosas muebles o inmuebles, y el lado mercantil solo cosas muebles. Una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en cierto dinero. En el lado mercantil, además de lo dicho en el contrato civil, en el mercantil existe una finalidad de lucro. Es decir, que a lo mejor sí sabemos que vamos a vender o que vamos a comprar, pero siempre lo vamos a hacer con ánimos de ganar algo extra. Aquí las partes en el lado civil son contratantes y no realizan actos de comercio porque son comerciantes, sino simplemente pues ocasionalmente, ¿no? O casualmente, accidentalmente. Por el otro lado, pues las partes van a ser comerciantes que se dedican a lo mercantil, que lo suyo es vender. Una pues se va a regir por el Código Civil, la otra por el Código Mercantil. Una puede ser gratuito y oneroso, el otro siempre va a ser oneroso. En caso de litigio, pues van a estar competentes los tribunales civiles y los tribunales mercantiles. ¿Cuáles son los elementos del contrato de compraventa mercantil? Encontramos elementos del contrato de compraventa, elementos materiales, el objeto del contrato, el precio. Elementos personales, el vendedor y el comprador. ¿Quién no puede prestar consentimiento? Según el Código Civil, no tenemos consentimiento los menores de edad, las personas con capacidades diferentes y personas en virtud de una declaración judicial. ¿Qué requisitos son necesarios para tener una capacidad de obrar? Pues tenemos que ser mayor de edad o un menor emancipado y no estar incapacitado judicialmente. ¿Quién tiene prohibido otorgar contratos de compraventa? Pues según el Código de Comercio, los menores de edad, los tutores, los funcionarios públicos, los jueces. Aquí en la parte de los tutores no pueden vender los bienes de personas que tutelan. Ahora, ¿cuáles son los elementos del contrato mercantil? Segunda parte. Un contrato mercantil pues va a ser aquel convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones que recaen en materia mercantil. Este pues va a ser un acto jurídico, por lo tanto se conforma de elementos de existencia y de validez para su alcance legal. En los de existencia tenemos que tener las partes, el objeto, el consentimiento. En los de validez pues vamos a tener que tener alguna formalidad de acuerdo a la ley, normalmente pues que tiene que ser escrito, que tiene que estar firmado. Tenemos que tener una ausencia de visos del consentimiento. Estos pueden ser, pues ya sabemos, dolo, error, lesión, violencia y mala fe, ¿no? Que lo hagamos con alevosía y ventaja. Ahora, la capacidad de los contratantes, que tiene que ser de ejercicio. Esto sería todo por hoy. De tarea se queda que tienes que desarrollar una presentación sobre las diferencias de contrato mercantil y una civil. Pues muchas gracias, hasta luego, que estés muy bien.